7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Javier Palacios, constitucionalista; el doctor Daniel Curi, académico, penalista. Les invitamos a un diálogo para hacer reflexiones. Estamos en vísperas de la consulta popular del próximo domingo y hay temas muy importantes que, penosamente hay que decirlo, se han malogrado en el país por esta injerencia político-partidista malsana, que incluso se ha evidenciado con el presunto financiamiento del narcotráfico, como ocurriera con la malograda consulta popular de febrero del año anterior. Hay que decirlo que cuando se fue a votar el 5 de febrero, se lo hizo contra el presidente proponente, que había caído sustancialmente en su popularidad, y finalmente ganó el no, a sabiendas de que la extradición sería una herramienta importante. Cierto es que en Colombia pasaron años, mucha violencia, hasta lograr la extradición que permitió que grandes capos vayan a las cárceles de Estados Unidos. Acá, en las investigaciones, especialmente Metástasis, se ha evidenciado el presunto financiamiento del narcotráfico para la consulta popular del año pasado. Ahora, el tema es cómo evitar que se malogre esta consulta popular, al menos en ciertos puntos. Hablemos el caso inicial de la extradición. Doctor Javier Palacios, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con usted y con el doctor Curi. En realidad creo que lamentablemente las consultas populares, a veces más allá del contenido, que es loable, que creo que nadie debería estar en contra del tema de la extradición, salvo ciertos grupos, a veces es un timing político del mandante de turno, y eso a veces termina perjudicando las buenas intenciones de la consulta popular. Como usted bien hacía mención hace un momento, cuando estuvo el expresidente Lasso, planteó una pregunta similar, en la que buscaba, esencialmente las dos preguntas buscaban lo mismo, que es permitir la extradición de ecuatorianos. Igual no se logró un voto mayoritario a favor del sí en el tema de la extradición. De hecho, curiosamente, en aquella época, la pregunta de la extradición recibió mucha oposición de ciertos grupos, diciendo que no iba a solucionar nada. Ahora hemos visto que, por el caso Metástasis y casos de connotación del crimen organizado, ya no hay campaña por el tema de la extradición. Se han olvidado estos grupos políticos en las anteriores campañas, o capaz porque era el presidente Lasso lo hacían, pero ya se han olvidado de hacer campaña por el no en el tema de la extradición, sino que han cogido otras preguntas como caballos de batalla. Claro. Ahora, aunque, si me permiten, en las redes sociales, si hay unas campañas con fake news que tratan de distorsionar el espíritu de esas preguntas. Tratan de distorsionar el espíritu de esas preguntas. Para mí, la mejor campaña, si usted quiere, a favor de esta pregunta, al menos en la que yo estoy de acuerdo, es ver lo que la Fiscalía ha ido exponiendo del crimen organizado, ver lo que ha ido pasando con ciertas personas que están con actos reñidos contra la ley y la necesidad de que estas personas sean extraditadas. Y ojo, que aquí no es que se les viole el debido proceso por la extradición, no es que es una cadena perpetua. De hecho, la Corte Constitucional lo que dijo es que el Ecuador debe respetar todos los tratados y convenios internacionales de la materia, y que al final del día será muy útil en caso de que se llegue a aprobar el sí. Consecuentemente, planteada como se ha hecho la pregunta sobre la extradición, ¿qué debiera ocurrir el domingo? ¿Debiera el pueblo ecuatoriano aprobar, si se vive angustias por la violencia, homicidios, sicariato, etcétera, el país? ¿Esto vendría a contribuir en ese sentido? En mi opinión, sí es una contribución, sí creo que es un elemento que puede coadyuvar, porque usted ve, mucha gente señala que, por ejemplo, el ejemplo del país vecino Colombia no es que ha terminado la delincuencia ni el narcotráfico, sí, pero muchos de los delincuentes que son extraditados de Estados Unidos tienen ese temor de la extradición. Recordemos que inclusive el propio Pablo Escobar hacía una oferta de pago para no ser extraditado. Y lo mismo ocurrió en el país ahora conflictivo México, en el que el señor Chapo Guzmán no quería ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces sí genera un temor la extradición a las personas que tienen actos reñidos con la ley, porque si no, ¿qué pasa? Lo que ha revelado la fiscal: en las cárceles vivían mejor que en su casa y mandaban y tomaban decisiones sobre el curso hasta político del país desde las cárceles. Bienvenido al doctor Daniel Curi, académico penalista. ¿Cómo ve usted este tema dentro de la consulta popular? La pregunta de la extradición, ¿qué debiera ocurrir? No malograr, digo, en el sentido
de votar a favor o en contra de un gobierno de turno, como ya sucediera, febrero del 2023 se votó en contra del presidente que había bajado la popularidad. Buen día, doctor. Muy buenos días. Sí, efectivamente, muchas veces las preguntas que hay en estas consultas populares están muy maniatadas a la popularidad o no del presidente de turno, pero no se entra directamente a algún análisis concreto de cada una de ellas. Esto puede ser beneficioso o perjudicial dependiendo de la complejidad de la pregunta. En este caso específico, en el tema de la extradición, yo esperaría que apruebe, que sea aprobada, que pase, ¿verdad? Pese a que uno puede poner algunos asteriscos importantes dentro del tema de la extradición, que podría ser en algunos casos un poco problemáticas, más que nada por los hechos últimos que hemos vivido, ¿verdad? Es decir, por lo general la extradición ¿de qué podría funcionar? Podría funcionar como una forma de inocuización, es decir, como una forma en que un delincuente, especialmente estos líderes de bandas criminales, sea completamente extirpado de la sociedad y sea puesto en un lugar, en una cárcel de un país que tenga mucho más control. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya hemos visto que hay países que de una u otra manera, casi mediante fraudes de ley o mediante un abuso de estos tratados internacionales, han ayudado o coadyuvado a la impunidad de ciertos líderes corruptos políticos, y eso es lo que hace es preguntarnos, chuta, ¿y qué pasa ahora si es que México o Venezuela piden extradición de algunos de estos capos, ¿verdad? De una u otra manera para ayudar en esa impunidad, ayudar a sus compinches, ayudar a estas personas que están con problemas legales y que todos sabemos que, bueno, pues, ¿qué va a hacer el Ecuador en esos casos, verdad? Porque la ley de extradición actual, y tal y como está en el anexo de la consulta, no pone una excepción para esos casos, ¿verdad? Sino que los casos para los cuales se niega la extradición son los casos donde las penas van a ser muy graves, o cuando es un menor de 18 años, o cuando ya cumplió la misma pena por el mismo delito en el Ecuador, ¿verdad? Ese tipo de excepciones, pero no por un caso donde el Ecuador quiere reservarse el derecho a sancionar a la persona. Doctor Curi, de cualquier manera, no debiera malograrse esta oportunidad para al menos, si no va a solucionar no solo una, sino todas las preguntas, los acuciantes problemas que vive el país, pero de alguna manera va a contribuir para enfrentar, como en este caso, en medio del conflicto armado interno que vivimos. A ver, a contribuir sí, pero ¿qué tan significativa va a ser la contribución? Y esa es y eso es un poco lo que hay que preguntarnos, ¿verdad? Porque claro, a las finales, ¿cuántos son las personas que han sido detenidas dentro de este conflicto armado, ¿verdad? ¿Y cuántos de ellas van a ser susceptibles de esta extradición? Porque recordemos que la extradición no es que nosotros decidimos, lo vamos a mandar afuera, ¿verdad? Sino que viene a ser en aquellos casos donde otro país decide decirle al Ecuador, oye, esta persona tiene un proceso o una sentencia en mi país, por lo tanto yo requiero que tú lo extradites, me lo envíes, ¿verdad? Entonces no es simplemente una vía libre para mandarlos afuera. Pese a eso, yo sí considero positivo, yo sí considero que debería ayudar a esta situación del conflicto armado interno, especialmente porque sabemos cómo desde las cárceles muchos de los líderes criminales pues siguen dando órdenes, siguen extorsionando, siguen corrompiendo funcionarios, siguen ordenando muertes, ¿verdad? Vamos, que la muerte de Fernando Villavicencio fue ordenada aparentemente desde una de las cárceles. Vuelvo con el doctor Javier Palacios. Si bien con esto no se va a solucionar los problemas, pero incluso pudiera ser hasta disuasivo saber que hay una herramienta legal que permita la extradición de los capos que se pida desde el exterior, para que habiendo esta herramienta legal se pueda proceder en ese sentido. Sin duda alguna, en mi criterio sí va a generar un efecto disuasivo, Miguel, y sobre todo porque el día que el Ecuador, en caso de ser favorable esta pregunta, llegue a extraditar a la primera persona, esto también va a generar un cisma para los demás que tienen actos reñidos con la ley. Sin duda alguna, no creo que esto sea el antes y el después en la corrupción, en el combate, contra el crimen organizado o la delincuencia transnacional, pero sí es un avance.
sí es un avance para el país aquello, sobre todo porque en esta ocasión el presidente Noboa lo que propone es enmendar la Constitución para quitar la prohibición, la regla que teníamos, una regla de debido proceso nada más, de impedir la extradición de ecuatorianos, y lo que hace es generar ciertas exclusiones, por ejemplo, delitos políticos y conexos, pero excluye de aquello, por ejemplo, el terrorismo. Entonces, si una persona es juzgada por terrorismo, puede ser extraditada, que es básicamente lo que al menos el presidente Noboa, y bueno, tendremos que ver el decurso del proceso penal, es lo que al menos se acusa ocurre en este momento. Entonces creo que sí es una alternativa importante que sí va a tener un efecto disuasivo, y sobre todo si se llega a aprobar y si se llega a aplicar en el primer caso, creo que va a generar un cisma necesario en el país sobre estos delincuentes. Para estar conscientes desde los electores, ¿quiénes pudieran ser extraditados, doctor Palacios? A ver, la pregunta tal y cual se consulta a la ciudadanía, la enmienda constitucional, los únicos delitos que excluye son aquellos delitos políticos y conexos. Son los únicos, según el artículo 79 de la Constitución, que se propone enmendar, que estarían por fuera de la extradición. El resto, todas las personas podrían ser extraditadas. Alguien que cayó en corrupción, etcétera, pudiera. Tendría que verse la gravedad del delito y según el convenio de extradición con cada país, que ahí es, como bien señalaba el doctor Curi, no depende solo del Estado ecuatoriano decir voy a extraditar a una persona XY, sino que depende del convenio de extradición con un determinado país, sobre qué delitos de ese país va a recibir. Por ejemplo, voy a inventarme Estados Unidos, y las condiciones en las que se puede hacer. Por ejemplo, el Ecuador no puede extraditar, según el propio anexo que se propone, en caso de penas contra la vida, degradantes, inhumanas o pena de muerte, que me refiero a que es penas contra la vida. Son delitos que no están reconocidos en la legislación ecuatoriana ni en la Convención Americana, las penas, perdón, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto el Ecuador no podría extraditar para dicho propósito. Doctor Daniel Curi, también tendría un efecto disuasivo de aprobarse esta pregunta. No va a ser fácil, como usted decía, extraditar a todo el mundo, pero sí, al menos, como dice el doctor Palacios, el momento que se extradite a una persona, no va a tener un efecto disuasivo de lo que pudiera ocurrir en el futuro con esta herramienta constitucional. Sí, completamente. Puede haber o habrá un efecto disuasivo fuerte en el momento en el que se dé la primera extradición, ¿sí? Para ello se tendrá que cumplir una serie de requisitos, para ello se tendrá que cumplir una serie de entre acuerdos, entre países, entre la petición y todo esto, pero sí, habrá un efecto disuasivo porque en ese momento las personas se tomarán la pena en serio, se tomarán la pena no solamente de que, bueno, pues me meten a la cárcel, pero en la cárcel seguiré con armas, seguiré con teléfonos, seguiré con discotecas, con caletas y todas estas cuestiones que hemos visto, sino que va a ser completamente ya incomunicado de la sociedad y de sus grupos criminales, a un punto en el que ya no va a tener su control, va a ser simplemente una persona, un cero a la izquierda dentro del mundo criminal. Y por lo tanto, sí, y ese efecto se va a notar bastante. Y eso va a hacer que otras personas digan, yo no quiero tampoco pasar por esto de aquí, mucho más si me toca ir a una prisión con verdaderos controles o una jurisdicción que me va a juzgar de una manera mucho más severa de lo que me juzgaría el Ecuador. En todo caso, sería un avance, doctor Curi, de cualquier manera, la aprobación de esta herramienta constitucional. Sí, sería un avance, ¿verdad? Recordemos que igualmente va a tener límites, ¿verdad? Los límites los pone el artículo 5 y el artículo 6 de la ley de extradición. Por ejemplo, nunca se va a extraditar a un menor de edad, ¿ya? Por ejemplo, nunca se va a extraditar cuando el delito por el cual se persigue por el otro país no va a ser un delito en el Ecuador, o ya fue cumplida su pena en el Ecuador, o aquí se pueda comprobar que ya prescribió en el extranjero, ¿verdad? Hay una serie de límites que también hay que tomar en cuenta, porque lo único que hace la pregunta es enmendar la Constitución respecto a esa prohibición de extraditar ecuatorianos y enmendar la ley, 2 artículos de la ley de extradición, el artículo 4 eliminándolo, derogándolo completamente, y el artículo 5 cambiando la palabra extranjero por persona en general, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues hay todavía estos límites establecidos en la ley. Doctor Javier Palacios, vamos quizás a la casuística un poco vislumbrar, porque esto no es una decisión. ¿Qué sucedería de aprobarse la extradición? Y más adelante aparece vinculado como el caso Polit, donde ha sido mencionado Jorge Glass. ¿Pudiera
un caso como este, pudiera ser reclamado por la justicia americana, Jorge Glass? En principio ahí, Miguel, dependería mucho el delito por el que se le persiga a la persona. Si este delito es uno de los objetos por los cuales puede llegar a un convenio de extradición, porque, a ver, lo que está enmendando la Constitución es la posibilidad de la extradición. Luego de ello, para que la extradición sea posible, nosotros como Estado ecuatoriano debemos tener un convenio de extradición con otro país. Y en este convenio de extradición se hace un catálogo de delitos en base a los cuales o no están prohibidos por la legislación ecuatoriana y se los puede llevar a un país extranjero. En esos supuestos, dependiendo del delito que se persiga, va a proceder la extradición. La extradición no es una carta en blanco para que el Ecuador, por cualquier delito, mande a sus locales hacia territorio extranjero para que sean juzgados allá. La extradición es un mecanismo para delitos severos, graves, relacionados principalmente con el crimen organizado y la delincuencia transnacional, no sean juzgados en el país, sino que cumplan su pena o sean juzgados en otro país en el que las condiciones sean mucho más severas. En el caso del señor Glass, en principio le diría, salvo que él haya cometido, como el señor Pollitt, algún acto irregular en el que involucró al territorio norteamericano, él podría ser juzgado allá, como pasa con el señor Pollitt. No necesariamente. En ese caso, lavado de activos. Exactamente, lavado de activos. No necesariamente es una extradición, sino es el haber cometido un hecho ilícito o haber utilizado las instituciones estadounidenses para cometer un hecho ilícito. Así podría ser juzgado. De allí, en principio, temas relativos a corrupción, estos deberían juzgarse aquí en territorio ecuatoriano porque el afectado es el Ecuador. La extradición, en principio, y si se lee completo el anexo de la enmienda constitucional, lo que busca es aquellos, como le digo, más relacionados al crimen transnacional, en los que no solo el Ecuador sale afectado, sino que ya es un problema mundial. Doctor Daniel Curi, esta casuística en un escenario futuro, una posibilidad nada más, con el tema lavado de activos y Carlos Pollitt, que tiene seis cargos, y si sale involucrado Jorge Glass, ¿usted ve una posibilidad quizás remota al mediano plazo, una herramienta para la extradición, un personaje como él? En principio uno podría decir que sí. Lo que hay que tener en cuenta precisamente es cuáles van a ser las pruebas que tenga la Fiscalía americana, los juzgados americanos, la justicia americana en general, con respecto al uso del sistema financiero estadounidense por parte de el señor Glass, sería de manera hipotética, ¿sí? Porque claro, recordemos un poco de casos anteriores o de situaciones anteriores que se han dado por temas de corrupción, especialmente si recordamos el caso del FIFA Gate. Muchas de las personas que fueron perseguidas por la justicia estadounidense por el caso FIFA Gate se debió a eso, a la mera intermediación del sistema financiero estadounidense dentro de esta red de sobornos del caso FIFA Gate. Entonces, claro, si se logra demostrar de una u otra manera esa intermediación del sistema financiero, es decir, que el dinero haya pasado, así sea de manera de corresponsabilidad, por el sistema financiero estadounidense, entonces Estados Unidos podría adquirir o podría invocar la jurisdicción. A las finales, en el caso FIFA Gate, bastó también comprobar una serie de reuniones que hubieron dentro del territorio estadounidense, pero justamente el tema de la intermediación financiera fue utilizado. Entonces sí, podría ser que a partir del caso Pollitt, dependiendo de la contundencia de las pruebas, sea llamado Jorge Glass y así, o algunas otras personas que han sido de una u otra manera salpicadas por ese caso. Claro, doctor Curi, en los primeros testimonios la semana anterior dieron cuenta, según las versiones de ex ejecutivos de Odebrecht, que se entregó recursos en efectivo y transacciones para Jorge Glass. Cito lo que se mencionó a cargo de los fiscales de la Corte Sur de Florida, los testimonios corroborados por ex altos funcionarios de Odebrecht. Claro, pero en ese caso, si fue en efectivo y se lo dio aquí en Ecuador, entonces no hubo intermediación del sistema financiero americano. Y entonces ya sería más difícil que Estados Unidos solicite una extradición por un hecho de que no ocurrió ni en sus efectos, ni en parte en los Estados Unidos. Quisiera consultarles al doctor Palacios y doctor Curi. Hay otra pregunta importante que está en la consulta popular, el significado que tiene el arbitraje internacional, partiendo de un hecho
La justicia ecuatoriana no se puede generalizar, pero ha habido hoy ya tantos involucrados como en Guayaquil, la Corte del Guayas, que realmente no generan confianza ni seguridad jurídica. ¿Cuánto juega un arbitraje internacional para que haya seguridad jurídica de un inversionista que pueda venir al Ecuador? En relación a esa pregunta, Miguel, me parece que es una pregunta muy importante que la pone el presidente Noboa. Para empezar, mi opinión personal es que el artículo 422 de la Constitución que se propone enmendar actualmente no prohíbe acudir a arbitraje internacional para controversias de inversión. Sí para controversias comerciales, esto sí lo prohíbe el artículo 422. Pero más allá de eso, la pregunta lo que pretende es enmendar el 422 de la Constitución y que se permita el arbitraje internacional para temas de inversiones comerciales y contractuales. Esto sí dota de seguridad jurídica al inversionista, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un órgano externo el que va a resolver las controversias entre un Estado, parte, y un inversionista. Y esto lo que le da al menos una visión, por lamentablemente la imagen que tiene la justicia ecuatoriana hacia el mundo, le da al menos una percepción de seguridad. Es falso la campaña que se hace sobre el arbitraje internacional de que el Estado ecuatoriano pierde todos los arbitrajes internacionales y que el arbitraje internacional sirve solo para las empresas privadas. Esto es totalmente falso. De hecho, el Estado ecuatoriano ha perdido muchos casos en jurisdicción local de las empresas privadas que vienen a invertir en el Ecuador, porque no es un problema de quién resuelve, sino de que el Estado muchas veces incumple sus compromisos tanto contractuales como internacionales. Y en el tema puntual del arbitraje internacional, el Estado ecuatoriano ha ganado algunos arbitrajes internacionales, ha perdido otros, por supuesto, cuando ha hecho malas cosas, pero el más reciente, que es de esta empresa Worley Parsons, que estaba involucrada en el tema de la refinería del Pacífico, el Estado ecuatoriano ganó ese arbitraje. Pero de eso nadie le cuenta. Y ganó el Estado ecuatoriano el arbitraje porque el tribunal arbitral lo que dijo es que la inversión que hizo esta compañía no estaba protegida por un tratado bilateral debido a que había intermediado presuntos actos de corrupción para llegar al contrato. ¿En qué época se dio esto? En la época del señor presidente Rafael Correa. ¿Y qué hizo el tribunal arbitral? Le negó la demanda a la compañía porque había accedido a un contrato de manera irregular. Y no solo eso, sino que mandó a pagar las costas al Estado ecuatoriano. Es decir, lo que el Estado ecuatoriano había pagado, porque hay un costo arbitral y además hay los costos de su defensa técnica, el tribunal le mandó a devolver. Entonces ahí vemos que el ejemplo del arbitraje internacional no es que va a beneficiar al uno o al otro. Lo que sirve es para resolver orgánicamente un proceso de manera imparcial y que el que haya cumplido sus obligaciones tendrá la razón y el que no, no. Porque imaginémonos de ese caso de un tema de corrupción aquí en la justicia ecuatoriana. ¿Cómo habría terminado la demanda de la compañía Worley Parsons aquí en la justicia ecuatoriana? Y podemos citar varios ejemplos de involucrados justo en el tema de la refinería del Pacífico que hoy se están paseando por las calles como si no habría pasado absolutamente nada. Efectivamente, sería una garantía para un inversionista, no necesariamente va a ganar, pero una garantía de que hay un arbitraje internacional. Sin duda, es una garantía para el inversionista de que no va a ser si usted quiere, un funcionario dependiente del Estado ecuatoriano, porque al final del día los jueces son dependientes del Estado ecuatoriano, el que va a resolver una eventual disputa entre el Estado ecuatoriano y el inversionista. Y esto le va a dar simplemente un tema de garantía, y el Ecuador no debe asustarse de aquello, porque si el Ecuador cumple sus compromisos, el que nada debe, nada teme. Doctor Daniel Curi, el tema del arbitraje internacional, ¿cómo ve usted? Con una circunstancia, si la justicia ecuatoriana ha demostrado no ser confiable y no ofrecer seguridad jurídica por la mala actuación y reincidencia de varios jueces venales, hoy incluso presos y enjuiciados penalmente por sus corruptas actuaciones, se plantea en el referéndum que el Ecuador reconozca el arbitraje internacional como método de solución de las controversias, lo cual pudiera garantizar las inversiones? Sí, y yo lo veo como algo muy positivo. ¿Qué es lo que aleja al inversionista? Lo que aleja al inversionista es la inseguridad, ¿verdad? Inseguridad que no solamente es una inseguridad ciudadana, sino también una inseguridad jurídica, ¿verdad? Y para buscar esa seguridad jurídica, lo que más queremos es, por un lado, estabilidad, que no existan reformas, por ejemplo, tributarias cada 2 meses, pero por otro lado, buscamos una estabilidad en cuanto a la aplicación de las normas, ¿verdad? Es decir, a una manera de limitar o excluir completamente las arbitrariedades por parte de las autoridades.
¿sí? Y esa exclusión de la arbitrariedad es de una u otra manera lo que viene a hacer estas arbitrajes internacionales. ¿Qué es lo que sucedía? Que estábamos muy acostumbrados a que el mandante de turno pues cometa estas arbitrariedades y no quería que lo juzguen, no querían que le digan tú has actuado mal, y para ello entonces se valía justamente de esta exclusión de los arbitrajes internacionales para terminar unilateralmente contratos, para hacer expropiaciones, para hacer una serie de barbaridades. Entonces, claro, los pensionistas pues no les gustaba esta idea o buscaban unas maneras para, claro, para un sistema donde el propio Poder Judicial estaba tan cooptado, incluso por el Estado, donde incluso existen oficios dirigidos por parte del Ejecutivo hacia los juzgados, diciéndoles que no pueden juzgar en contra de la nación, ¿verdad? Claro, y un inversionista dice, bueno, pues ante ese tipo de situaciones, pues yo no me quiero meter ahí. Al momento en que tenemos un tercer imparcial, que viene a ser este tribunal arbitral, ¿verdad? Eso lo que va a hacer justamente es que el inversionista diga, ok, no va a ser el propio Estado quien va a juzgar por sus inacciones o por su mal actuar, sino que va a haber un tercero imparcial, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser del país de origen de la compañía, quien va a decidir esta disputa. Y eso le va a ser beneficioso claramente para transparentar las relaciones comerciales. Doctor Javier Palacios, hay otro tema importante en la consulta popular, que es la simplificación del procedimiento para la extinción de dominio frente a recursos ilícitos. ¿Cuánto puede contribuir esto? El tema de la ley de extinción de dominio, bueno, ha tenido ciertos parches ya la ley, inclusive una reforma hace no mucho tiempo. Va a ser importante para simplificar el proceso porque lo que busca en esencia la pregunta es tratar de evitar que los recursos que se han obtenido a propósito de delitos puedan ser utilizados, o los bienes puedan ser utilizados y se logre extinguir aquello. Ahora, el único problema de esta pregunta es que en realidad no conocemos qué se va a simplificar como tal, porque esta es solo una idea del presidente de la República. En el caso de que la ciudadanía lo apruebe, el presidente recién enviará el proyecto legislativo a la Asamblea y la Asamblea deberá tratarlo. Si bien la Asamblea tiene amplias facultades para debatir el proyecto de ley del presidente, lo único que no puede hacer es no aprobar, porque el pueblo se ha pronunciado a favor de esa temática que debe ser aprobada. Lo mismo que el presidente de la República no podría vetar totalmente para que no se legisle, porque lo que está haciendo es cumpliendo el mandato. Así recién, si se llega a tener una aprobación, podremos entender cómo se va a simplificar el proceso. Pero como idea legislativa, es buena intentar simplificar el proceso. Con esto, básicamente, lo que se va a evitar, creo que yo también servirá como un tema preventivo. Es decir, los delincuentes muchas veces se arriesgan, entre comillas, a cometer estos actos ilícitos porque el dinero mal habido o los temas mal habidos los pueden utilizar en el Ecuador. O sea, el caso del señor Norero es el más evidente. Tenía una mansión en Riberas del Batán, en San Borondón, que la gozaba hasta que fue allanado por la fiscalía. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde aquello? Los jueces detenidos en purga, en caso Metástasis, veíamos una mansión del señor Curipayo ahí en Santo Domingo. Entonces, el día en que del dinero obtenido de los actos reñidos con la ley no pueda ser utilizado en el país, se va a cambiar también hasta por un tema preventivo. Doctor Palacios, incluso esto pudiera facilitar, si uno hace una jurisprudencia comparativa. En Colombia ha sido muy eficaz la ley de extinción de dominio. En el Ecuador tenemos la ley de extinción de dominio con cambios y no ha sido eficaz. Allí están los resultados. Están los resultados, y porque en realidad creo que no se ha llegado a aplicar la propuesta de la ley de extinción de dominio. Hemos tenido algunas dificultades también, creo, en mi opinión, al menos las reformas legislativas han ido encaminadas a asociarle necesariamente al proceso penal. Entonces ahí la extinción de dominio es totalmente ineficaz, porque hasta que se acabe de juzgar penalmente a una persona y luego extinguir el dominio, ya no es útil. O sea, el tiempo pasará tanto, los bienes ya se habrán, hasta inclusive ya en nombres de terceros. Creo que ahí viene la clave de la ley de extinción de dominio, y es atacar a los testaferros, a las personas, porque nadie roba con factura, no está a nombre uno, pero a los testaferros, cuando les logre acabar esa propiedad, extinguir el dominio en un proceso civil, va a ser muy útil. Recordemos que esto ya la Corte Constitucional, en un caso no de extinción de dominio, sino del abuso, cuando se utilizaba personas jurídicas de manera abusiva para tratar de eludir obligaciones con el Estado, dijo que era posible a través de un proceso civil acabar con el dominio de las personas jurídicas, con el patrimonio, perdón, de las personas jurídicas, que se llama el proceso de inoponibilidad de la persona jurídica.
creo que algo similar puede ocurrir en la ley de extinción de dominio y empezaremos a ver sus frutos. Doctor Daniel Curi, ¿qué piensa usted de esta propuesta de simplificación en la extinción de dominio frente a dineros ilícitos? Sí, definitivamente. Tal y como cual está creada la ley de extinción de dominio aquí en el Ecuador, resulta muy difícil su aplicación, resulta muy confusa y resulta hasta cierto punto contradictoria con esta idea de un decomiso sin sentencia propuesto como obligación del Estado en la Convención de Palermo. ¿Sí? En otros países, como en Colombia, la extinción de dominio ha funcionado medianamente bien debido a que no está añadida al proceso penal, sino que es básicamente un proceso in re que se sigue de manera civil. ¿Sí? Y claro, y esta idea de poder mejorar esa ley de extinción de dominio es absolutamente positiva. El problema está en que, como dijo el colega Javier, es que no sabemos cuál va a ser la reforma, ¿verdad? No se nos propone cuál va a ser el texto de la reforma, no se dice cuál va a ser esa simplificación, no se dice absolutamente nada de qué es lo que va a ser aprobado por la Asamblea. Y al momento en que no conocemos cuál va a ser esa aprobación, puede ser que sea algo fenomenalmente bueno o absurdamente malo, ¿sí? Especialmente desde la perspectiva de cómo vemos ahora de cómo está la situación en la Asamblea del nuevo bloque de oposición que ha sido formado, que son los que más quieren abogar por la impunidad de la corrupción, bueno, pues puede dejar mucho que decir. Pero más allá de eso, el hecho de que se pueda realmente simplificar y dar pasos adelante para modificar esta ley, para que realmente funcione, definitivamente debería ser considerado como algo positivo. Bien, muchas gracias a los juristas, al constitucionalista doctor Javier Palacios y al académico y penalista doctor Daniel Curi por aportar a estos debates de los temas de la consulta popular que deberá definirse en las urnas el próximo domingo 21 de abril. Muy amable Javier y a Daniel. Un gusto, Miguel. Muchas gracias. Buenos días. 7:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar tema económico. Dos invitados, Walter Spurrier y Fausto Ortiz. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si estás cansado de la humedad en tu planta baja, necesitas Kibli, un dispositivo que emite un leve impulso